A ver, grábenos, don David. Broso y Carlos Loret de Mola en algún momento hicieron el teatro de que huían de México o se iban a Estados Unidos huyendo del que hicieron enojar, según ellos, Andrés Manuel López Obrador. Pablo Iriart, el periodista de origen chileno, también dijo que se va de México y aunque señaló que no es por presiones de la 4T, esperemos que desde Estados Unidos también empiece con el golpeteo o siga con el golpeteo. Ayer me entero, y nada más falta que salga a decir que es la censura de la 4T, me entero que Rubén Aguilar, el que fuera vocero de Vicente Fox, dejó también de escribir en el periódico en el que lo hacía. Dice en Twitter Rubén Aguilar, después de 11 años de escribir en El Economista, el periódico decidió ya no seguir publicando mis artículos. Les está doliendo. Hago referencia a aquella definición, aquello que usa Rafa Herrera, nuestro amigo Rafa Herrera, para decir que son los damnificados de la publicidad oficial y literalmente de la 4T. ¿Mañana quién? Y no es que me dé gusto, pero es que son las plumas que más veneno le han metido al debate público. Y hablando de plumas que le meten ruido al debate público, en este segmento bien queda un Jorge Ramos. Fíjate nada más, mi querido Toño, no es coincidencia que sea desde Estados Unidos que Jorge Ramos está golpeteando. No es coincidencia lo que me dicen muchas personas que los locutores, incluso de programas de entretenimiento y de chistes en Estados Unidos, tengan actitudes rudas hacia la 4T y hacia el México de Andrés Manuel López Obrador desde Estados Unidos. No es coincidencia que allá se fueron Broso y Carlos Loret de Mola. No es coincidencia que allá va Pablo Iriart. Bueno, desde Estados Unidos, Jorge Ramos escribió hace 3 horas, el conductor de los noticieros de Univisión. No hay manera de tener 50,000 muertes de coronavirus y presentarlo como un éxito. Algo no funcionó. Al igual que la fracasada estrategia contra la violencia, es preciso corregir lo antes posible. El gobierno ha fallado en su principal obligación, proteger la vida de los mexicanos. ¿Cómo ves? Pues es que esa es la idea. A ver, ¿Pablo Iriart a dónde se va, Vicente? ¿Sabes a qué ciudad se va Pablo Iriart? ¿Perdón? ¿Sabes a qué ciudad se va Pablo Iriart, Vicente? Se va a Miami, Florida. Se forma aquí en Estados Unidos definitivamente pues una ideología, una gesta de la ultraderecha. Un Miami, Florida, en el que tú pues lo sabes perfectamente, hay una serie de, y no quiero verdaderamente tocar fibras sensibles con lo que voy a decir, pero es mi verdad, pues, ¿no? Es mi opinión, es mi análisis. En Florida, en Miami, Florida, viven los principales exponentes de la disidencia cubana, ¿no? No voy a decir tampoco cómo se les dice, ¿no? Pero ahí viven ellos. Y esto es sabido, esto es una realidad aquí en los Estados Unidos. Los medios hispanos desafortunadamente son manejados por esa disidencia cubana que es ultraconservadora, disidencia cubana que antes de la revolución, imagínense, hace ya muchísimos años, tenía muchísimos privilegios en Cuba y que pues optan por ese exilio ante la llegada de Castro, de Fidel Castro, ante la llegada de la Revolución Cubana, del socialismo a Cuba, y en Estados Unidos pues fundan estas logias, tienen por supuesto apoyo del gobierno de los Estados Unidos, badabín, badabao, ¿no? Es sabido que aquí en los Estados Unidos desafortunadamente las grandes cadenas son controladas y los medios de comunicación hispanos son controlados por esa logia, esa idea ultraconservadora, esa pues ideología de la derecha, de la ultraderecha. Aquí obtienen estos personajes, un Pablo Iriart, un Carlos Loret de Mola, ahora un Víctor Trujillo, un Jorge Ramos lo obtuvo desde siempre, un nicho para poder expresarse en contra de las causas progresistas. Esta es la realidad. A ver, ayer lo platicabas también con Alina Duarte de cómo es que
Hay una diferencia absoluta entre la gente real, la gente de a pie, y ese 1% que obtiene la mayor parte de la riqueza del mundo. Esa es la realidad. Yo no quiero que se confunda con que Estados Unidos es ultraconservador y ultraderecha, no. La verdad, y ese es un error clásico y clave en el que se cae aquí en los Estados Unidos y en el que se cae cuando se habla de Estados Unidos. Siempre nos dicen a nosotros, ay sí, ustedes muy progresistas, pero viven en Chicago. Ay sí, muy progresistas, pero están ahí en la meca del capitalismo. Puede ser la meca del capitalismo, pero esta nación, señoras y señores, se funda sobre principios de justicia social, se funda sobre principios de igualdad, se funda sobre el principio de la búsqueda de la felicidad, que es una idea progresista y es una idea de izquierda. En definitiva, que los gobiernos hayan mutado a otro tipo de situaciones no significa que los ideales y los principios de los Estados Unidos de Norteamérica se hayan convertido en el neoliberalismo absoluto. Simplemente tienen mucho poder. Aquí tienen poder y aquí tienen nicho. ¿De quién estamos hablando? Jorge Ramos. ¿De qué medio? Univisión. Vicente, ¿no te parece a ti muy raro que hasta después de muchos años, de muchas décadas, tuvimos a un Jorge Ramos como comentarista? Porque generalmente los comentaristas, los conductores de televisión y de radio aquí en los Estados Unidos, todos tienen un acento o cubano o puertorriqueño, cuando la mayoría de los inmigrantes hispanos son mexicanos, ¿no? Entonces ahí queda, ahí está la realidad. Así quedan desnudados. Están buscando ser parte de esta ultraderecha aquí en los Estados Unidos. Oye, mi querido Toño, y si cambiamos de tema antes de ir con la abogada Lourdes